Frente a Frente. Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros. En esta mañana les saluda Moisés Urbina. Esto es Frente a Frente en Telecorporación Salvadoreña. Un gusto que nos sintonice tan temprano en este jueves 18 de junio del 2020. Este es el día 3 de la fase 1, 3 de 21 de la fase 1 ya de la reapertura económica. Un placer que nos sintonice y nos acompañe en esta primera parte aproximadamente hasta las 7:15 de la mañana el ingeniero Luis René Dada Yahar, presidente de Casalco, la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción. ¿Cómo está usted, ingeniero? Bienvenido. Buenos días. Bien, muchas gracias. Sobre todo agradecerte el tiempo en tu programa importante. Pues entusiasmados de que somos parte de la fase 1, pero al mismo tiempo siendo conscientes que tenemos que estar claros que el virus no ha desaparecido. Exactamente, el virus está ahí afuera. Nos acompaña también el ingeniero José Antonio Velázquez, él es el director ejecutivo de la Casalco. ¿Cómo está, señor? Sí, buenos días, Moisés, buenos días a todos los televidentes también de TCS, saludándolos esta mañana y a la orden de ustedes para lo que... Hay una serie de preguntas, interrogantes y temas que debemos de hablar, sobre todo para que la población y los amigos televidentes los puedan conocer, sepan tomar también las experiencias que el sector de la construcción ha tomado. Fuera de cámara hablábamos que ellos han tenido un proceso de aprendizaje, implementación y desarrollo de técnicas antes que se diera el banderillazo de salida, porque el sector de la construcción es extremadamente importante, sobre todo cuando se han tenido momentos de muchas inundaciones en el país. En la segunda parte, desde ya la invitación para que se mantenga pendiente, aproximadamente a las 7:15 de la mañana, el licenciado Juan Pablo Álvarez, alcalde del municipio de Soyapango. Vamos a hablar con él del trabajo de la comuna ante la pandemia por el COVID-19, daños por las lluvias y también un poco de la situación política del país y la perspectiva que él tiene desde su óptica. Bien, una vez más el agradecimiento a ustedes por acompañarnos tan temprano. Ingeniero Dada, y tal vez nos comenta un poco de lo que podemos hablar y que hablábamos fuera de cámara. Ustedes ya están operando, ya están trabajando, son parte de ese sector habilitado para esta fase 1, pero los protocolos y todas las medidas necesarias las comenzaron a tomar mucho antes. Sí, mira, Moisés, nuestro rubro tiene una incidencia muy fuerte en la época del invierno. Entonces nosotros nos comenzamos a preparar investigando protocolos sobre temas de construcción fuera del país. Casalco forma parte de la Federación Interamericana de Cámaras de la Construcción, FIC, y a través de eso empezamos a obtener información sobre diferentes países, cómo habían venido aplicando normativas en esta cuestión. Entonces, ante la pronta llegada del invierno, nosotros teníamos que tener preparado un esquema que posteriormente fuimos afinando y le presentamos al gobierno. A mí me tocó formar parte de ser delegado de parte de Casalco cuando se iniciaron las conversaciones con el Ministerio de Trabajo ahí por inicios de abril para escuchar las opciones sobre los temas de los protocolos. Entonces ellos nos invitaron a una reunión donde llegaron diferentes personeros de diferentes sectores a escuchar las líneas base que en ese momento se tenían del tema del COVID. Como tú te has dado cuenta, el COVID es algo que ha sido muy interactivo, porque comienzan con que algún medicamento te sirve para una cosa, algún tratamiento, el tema del alcohol gel, y así ha venido evolucionando. Entonces nosotros nos dedicamos en ese momento a escuchar la propuesta de ellos, pero ya llevábamos nuestra propuesta. Nuestra propuesta, después de escuchar la que tenían ellos de diferentes sectores, realmente cubría todo lo que ellos habían expuesto y todavía éramos un poco más estrictos en ese sentido. Eso nos permitió después solicitar un permiso al gobierno para poder empezar a atender todo lo que nosotros llamamos obras de vulnerabilidad. Entonces, ¿eso qué puede ser? Comenzaste a construir una casa y estabas en la etapa de hacer un muro de retención contra tu vecino y en eso quedamos en suspenso y la obra quedó ahí. Por supuesto, tu vecino sumamente preocupado. El vecino muriéndose. Exactamente, sobre todo con el inicio del invierno. Entonces, evaluando eso, tuvimos la colaboración del Ministerio de Obras Públicas y el señor ministro nos ayudó a la gestión de permisos de vulnerabilidad, donde fuimos bien específicos en dos temas. Uno, cuáles eran las obras que íbamos a ejecutar
y el número de personas que íbamos a tener en cada proyecto, y adquirimos un compromiso como Casalco de una verificación de que las empresas estuvieran ejecutando específicamente esas obras y nada fuera de eso. Gracias a Dios te puedo decir, se atendieron aproximadamente como 60 proyectos, más de 1000 personas estuvieron trabajando en el tema en diferentes obras, y a este día hemos tenido un monitoreo del tema y no hemos tenido ningún contagio. Eso nos da la satisfacción de que podemos estar seguros que lo que se planificó y lo que se puso en ejecución en campo funciona. Recordate que nuestra industria en su mayoría de proyectos trabaja en áreas grandes y en áreas libres, donde hay mucha circulación de aire y también con un espaciamiento que de por sí no es que estás una persona pegada a la otra, ¿verdad? En los procesos constructivos de la mayoría de lo que digamos es la obra gris, que es desde el inicio fundaciones, excavaciones, compactaciones, etc. Así que eso nos permitió a nosotros poner en funcionamiento un protocolo mucho antes de que obtuviéramos la verificación y la aprobación final por parte del Ministerio de Trabajo. Muy bien, y esos protocolos son los que van a seguir aplicando. Naturalmente, hoy todo el sector de la construcción vuelve a partir del martes pasado. A partir del martes pasado, todo el sector de la construcción vuelve. Pero tenemos una serie de factores. Nosotros no estamos volviendo al 100% ni aconsejamos volver al 100% el primer día o hoy jueves. Recordemos que ayer fue asueto nacional, Día del Padre, y este día consideramos e invitamos nosotros a todos los agremiados del sector, y digamos que no solo los agremiados, Casalco se compone de 137 agremiados, pero el sector de la construcción es mucho más grande. Entonces nosotros invitamos a que todo el que esté involucrado en el sector construcción, lo primero que tiene que ver es cuáles son los requisitos principales, los insumos que necesita, preparar las obras en esta semana, porque tú no puedes invitar a la gente que llegue al proyecto y tú no estás listo para recibirlo. Entonces tú tenés que adecuarte. Sí, y recibirlo con las medidas. Exactamente. Sí. Entonces, y posteriormente tampoco le decimos a nadie, mire, llegue con un 100%. Esto es un tema que todos vamos a aprender a vivir en una nueva norma. Hay que hacer una inducción, hay que educarnos sobre el tema. Entonces eso significa, además de prepararte con los insumos, preparar las condiciones para generar que la gente esté segura. Porque acuérdense que la salud de nuestros obreros es lo principal, es la base. Esta es una pirámide, nada sirve que seamos excelentes ingenieros, administradores de empresas, si nuestros obreros, que es la base de todo, están enfermos. Nosotros no hacemos nada. Entonces realmente nuestros obreros es lo más importante y tenemos que cuidarlos. Entonces en ese sentido yo invito a que tengamos una apertura gradual, porque nos va a ayudar. Recordemos que no estamos acostumbrados a estas medidas, sobre todo, y eso es bien peligroso. Exactamente. Señor, en los medios de comunicación damos por sentado muchas cosas y probablemente tenemos que ser también, en alguna forma, más informativos para los amigos televidentes, y vale la pena destacar que usted es el nuevo presidente de Casalco desde el viernes pasado. Jueves pasado, porque hay algunas personas que me están preguntando, bueno, ¿y qué sucedió con el ingeniero Angelucci? ¿Qué es lo que ha sucedido? El arquitecto Angelucci. Ajá, Angelucci. Es un periodo, hubo una elección, fue juramentado para los próximos 2 años, usted, ¿verdad? Correcto. Casalco tiene un periodo de 2 años y tiene una alternancia entre el Comité de Vivienda y el Comité de Contratos. El arquitecto Angelucci pertenecía al Comité de Vivienda y Desarrolladores y su periodo terminaba el 31 de marzo. Desafortunadamente, el arquitecto Angelucci, así como nuestro estimado director ejecutivo, fueron de los viajeros que se quedaron varados. Se quedaron varados porque se encontraban en una omisión oficial en la Ciudad de México. Estaban con la ministra. La señora ministra de Vivienda y con el alcalde de Santa Tecla. También. Así que le tocó quedarse fuera y inclusive hubieron varios miembros de nuestra junta directiva que quedaron desperdigados porque cada 3 años se da una de las convenciones de construcción más grandes en Estados Unidos que se llama el CONEXPO. Y muchas de las empresas asistieron a esa. Entonces este año hubieron se juntaron 2 ferias, uno el World of Concrete que se dio en febrero de este año y después venía el CONEXPO.
Entonces, mucho de la junta directiva, algunos se quedaron afuera, desperdigados, y apenas acaban de regresar. Muy bien. Déjeme leer un poco su currículum así en forma resumida. Tiene 32 años de trayectoria en la industria de la construcción, director presidente y representante legal de Inversiones Omni. Correcto. Y es director de Duralita de Centroamérica también. Correcto. Muy bien. Y dentro de la Cámara, por supuesto, con muchos años. 8 años de pertenecer a la Cámara. Tuve el agrado de que me llamó por primera vez a la Cámara el ingeniero Carlos Guerrero. Y desde esa época pues me empecé a involucrar en la Cámara. La construcción realmente para mí es una pasión. Y creo que incluso a todos mis colegas, ¿verdad?, saben de que es un trabajo duro, arduo, hay que dedicarle muchísimo tiempo, afecta mucho tu tiempo de familia, pero realmente es muy, muy satisfactorio. Entonces, a lo largo de 32 años tuve la gracia más grande de mi profesión es haber tenido a mi padre, que era arquitecto, como mi mentor. Nos enseñó cosas muy, muy importantes, que el dinero no lo es todo ni es lo más importante, tu reputación es lo más importante. Wow. Entonces, eso significa que si tú estás ejecutando una obra, tenés que, tu reputación ante todo, y como ingeniero saber que hay vidas de por medio y las cosas tienen que quedar bien hechas, aunque sea a costo tuyo. ¿Por qué? Porque eso se paga en el tiempo con tu reputación. Nuestra empresa tiene más de 42 años ya. Hemos hecho muchísimos proyectos a lo largo del país y nos interesan las cosas bien hechas y que dejen huella, que sean, que nos den un reto. Y eso es lo que me gusta sobre todo de poder ayudar a la Cámara en estos 2 años, o un poco menos de 2 años, pues porque yo recién tomo, ¿verdad? Ajá. Porque las situaciones que no se pudo emitir tampoco, no había una legislación que nos permitiera hacer la Junta General de miembros. Entonces, hasta que una ley, un decreto de los que salieron lo permitió, pues pudimos la semana pasada tenerla, y es donde salí electo yo para dirigir la Junta Directiva. Muy bien, la felicitación del caso, señor. Muchas gracias. Tenemos que darle la palabra también al ingeniero José Antonio Velázquez, y me imagino que la experiencia que le ha tocado a usted solo puede equipararse de alguna forma con el momento parado que ha tenido el sector de la construcción en el país. Ha de ser por momentos agobiante y por momentos con mucha ansiedad para querer volver al país. Bueno, sí, la verdad que como tú bien mencionabas, Moisés, y tenés claro quiénes andábamos en esa misión, sí, ¿verdad? Cuando ya te mencionaron, había un grupo, digamos, grande, importante entre funcionarios, empresarios privados que estábamos fuera del país, y como mencionaba el ingeniero Dada, varios quedaron fuera. Yo tuve la gran dicha, la bendición de Dios, tengo que reconocerlo, que logré regresar en el último vuelo que entró al país, no así otros, y pues entré, estuve en cuarentena. Gracias a Dios todo bien, aquí estoy. Me hicieron mis pruebas, salí, estuve en cuarentena adicional en mi casa y ya después me incorporé. Mucha gente me pregunta, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Verdad? La verdad es que fue una experiencia llena de mucho aprendizaje, de mucha meditación, de mucho contacto con la gente, con Dios, y no lo sentí. No sentí el tiempo porque estuvimos extremadamente ocupados. Volviendo un poco a lo que mencionaba el ingeniero Dada, en ese momento precisamente fue cuando nosotros empezamos a trabajar el protocolo que finalmente recibimos ya aprobado el día lunes. Estando yo en cuarentena, estando el arquitecto Angelucci varado, como se dice ahora, ¿verdad? Exilado fuera del país, y otros más lo empezamos a trabajar, lo preparamos. El ingeniero Dada lo llevó y de esa forma nosotros pues estuvimos listos para poder iniciar. Empezamos en ese momento también a hacer las gestiones de los proyectos que tú mencionabas, Moisés, de obras de vulnerabilidad para poder empezar, que fueron cerca de 60 proyectos los que se empezaron a trabajar, el monitoreo de ellos, ver que se diera fiel cumplimiento, porque como mencionaba el ingeniero Dada, en realidad nosotros como Cámara tenemos una responsabilidad enorme, y no es solo con nuestros agremiados, nuestra responsabilidad es con todo el sector construcción del país, y por eso nosotros siempre nos preocupamos, porque primero la salud de nuestros colaboradores, de la gente que trabaja con nosotros, y la vida es lo primero. Como cualquier industria,
sin la gente nosotros no somos nada y por eso nos tenemos que preocupar grandemente y estamos haciendo todos esos esfuerzos para poder darle fiel cumplimiento a los protocolos, para respetar una gradualidad en cuanto al inicio de las obras y tal vez para abonarles un poco más a lo que ya se dijo, pero creemos que es importante. Mucha gente nos pregunta, bueno, y ustedes que iniciaron en fase 1, pueden ser inquietudes, igual que otros sectores que inician en fase 1, ¿cómo pueden empezar? ¿Con qué porcentaje de personas? Teóricamente con el 100%, pero vamos a iniciar con el 100%. No es lo más recomendable. No es lo recomendable. Además que recordémonos que lo principal en este momento es el cumplimiento del protocolo, en nuestro caso, o de los protocolos en general. Y los protocolos en general dictan ciertas reglas que se tienen que cumplir y una de ellas es el distanciamiento social. Entonces, si yo tengo un espacio en el cual antes yo tenía 50 personas, por dar un número, pero ahora con el distanciamiento social en la fase que estamos, eso me permite que yo solo puedo tener un 30% de eso, que son 15 personas, pues con eso yo voy a tener que trabajar. Que no voy a tener la misma productividad, que no voy a tener el mismo rendimiento, estamos claros. Pero como bien mencionaba el ingeniero Dada, hay temas más importantes en este momento que solo a la generación. Sabemos de que esto va a tener un impacto definitivamente. La aplicación de protocolos tiene un impacto en los costos de las obras, sin duda, en la productividad que tenemos en las obras, definitivamente. Pero tenemos que aprender a vivir y a trabajar con este nuevo ritmo que tenemos que tomar, siempre cuidando lo más importante, porque el virus no ha desaparecido, el virus está ahí, está aquí, puede estar en cualquier lugar. En todas partes, hoy más que nunca. Ingenieros, hace algunos días hubo una publicación y algunas declaraciones por parte de la Casalco en la que se indicaba que 9 de cada 10 empresas de la construcción estaban paralizadas. Estamos hablando del momento de cuarentena. Correcto. Y 8 de cada 10 empresas no soportarían más de 2 meses de cuarentena. Al final fueron 3 meses de cuarentena. ¿Qué porcentaje de empresas es el que podría haber salido no solo herido, sino que golpeado de muerte y que no van a poder volver? Mira, creo que ese dato en este momento nosotros no lo manejamos así, sino que tenemos la esperanza de que todavía han quedado algunos latiendo. Ajá. Entonces, el habernos considerado dentro de la fase 1 y tener esa oportunidad y entrar con una gradualidad va a ser importante para que poco a poco el sector se vaya recuperando. Mira, nuestro sector es sumamente importante, tiene una aportación que llegó aproximadamente en el 2019 a un 6% más o menos del PIB. Y ronda alrededor de unos 25,000 empleos directos en la construcción, pero que tiene un efecto de aproximadamente quizás unos 175,000 indirectos. Sí, por todos los empleos directos y las necesidades que tienen. Toda tu cadena de suministro, todos los subcontratos, la parte eléctrica, telecomunicaciones, pisos, cielos, etcétera. Entonces, digamos que es un rubro que tiene una incidencia bien grande. Nada menos con lo que te comenté al inicio de la FIC. El día de ayer participamos en una conferencia, en una videoconferencia del BID, a donde el gerente de infraestructura del BID nos estaba comentando cuál es el impacto para Latinoamérica sobre la reducción en empleos y que probablemente estiman de que la pobreza en Latinoamérica va a crecer como en 30 millones de personas. Nosotros no quedamos eximidos de esta situación. Sí. Entonces, yo en este momento te podría decir que hago un llamado importante al gobierno desde el punto de vista que, como tú sabrás, ellos han dicho que por la pandemia se está reorientando muchos fondos públicos de inversión pública que en este año se estimaban, creo que eran 780 millones de dólares en inversión pública, y de eso estimar que se termina ejecutando quizás un 60% de eso normalmente. Andamos fácilmente en unos 500 millones. Entonces, continuar con esa inversión pública es un esfuerzo sumamente importante. Y uno de los puntos que decía la gente del banco era que en estos momentos los proyectos más importantes son los proyectos que tienen la mayor cantidad de mano de obra.
los que sean más intensivos en mano de obra. ¿Por qué? Porque queremos que ese beneficio llegue a nuestros trabajadores. A cada salvadoreño, en este caso. Y eso es lo más importante, para que todos vayamos saliendo adelante de esto. Factor muy importante del crecimiento económico ha sido siempre el sector de la construcción. Correcto. De hecho, si mal no recuerdo, antes de pandemia, era el sector que este año daba oportunidades de crecimiento por encima, con porcentajes muy elevados, por encima del resto de la economía nacional. Naturalmente eso tendrá que ajustarse post pandemia, viendo qué es lo que ha terminado de ocurrir. Pero cuando me menciona empleados que podrían estar directamente relacionados, ¿alrededor de qué? ¿200,000 o más? Sí. Sí. Más o menos. En totalidad, alrededor de 200,000 empleos. Si lo ponemos en números redondos, significa un factor humano determinante para tratar de volver a un punto de economía que no va a ser el mismo, naturalmente. No, definitivamente no. Vamos a otra realidad. Sí. Pero debe de apostársele mucho. Exactamente, es el área que más nos puede ayudar a reactivar la economía del país. Y es que recordemos de que en nuestro sector genera movimiento en el comercio también, adicionalmente, ¿verdad? O sea, sí. Todos nuestros obreros invierten su dinero en el comercio, en sus familias, en adquisición de vivienda. Es importantísimo, sobre todo también, que el apoyo de la banca en los créditos a largo plazo. Sí. Ese es un tema súper importante. Sí. ¿Me entiendes? Y ese tema va a estar muy relacionado a que el sujeto de crédito tenga empleo y que el sujeto de crédito también tenga la capacidad de pago. Entonces realmente es un ciclo cerrado en el que todo influye en diferentes puntos. Entonces nosotros creo yo de que tenemos que ver cómo asesorar y cómo ayudar a la mayor cantidad de empresas del sector a través de que el gobierno genere mayor inversión pública, a través de que la banca ayude también con los créditos de largo plazo para la adquisición. Tú ibas a comprar un local comercial, tú vas a comprar un apartamento, tú querías comprar una vivienda. Todos quieren superar en tu familia ciertos detalles. Entonces, esto significa que la industria se va moviendo en diferentes factores, ¿verdad? Sí, fíjate Moisés, que a mí me gustaría abonar un poco, porque yo sé que tal vez tú tenés en mente una pregunta y si no, pues me la voy a inventar, pero creo que por ahí iba también cuando hablas del tema de empleos, para ver, bueno, ¿y qué impacto real va a tener esto? ¿Qué impacto va a tener sobre las empresas? ¿Qué impacto va a tener en los empleos? Nosotros como Cámara tenemos que ser responsables y basarnos en información real, fidedigna, tener fuentes confiables. En este momento, pues obviamente, como hemos estado todos parados, no tenemos ese acceso, digamos, tan inmediato. Sin embargo, yo platiqué con el presidente de Asafondos para ver cuál había sido la reducción en cuanto a las aportaciones de las AFPs prepandemia y ahorita que ya tenemos la pandemia. Y me decía de que ellos han tenido un registro que ronda alrededor del 14% abajo. ¿Qué pasaría? Anoche hablábamos un poco con el ingeniero Dada sobre el tema y le decía, bueno, ¿qué impacto tendría eso si nosotros lo pasamos como un tal, así lo traspolamos a nuestro sector? Y hablamos de 200,000 empleos, lo que tú estabas diciendo. ¿Cuánto es un 14%? 28,000 empleos. 28,000 menos. empleos. Así rápidamente, con números rápidos. Puede ser más, puede ser menos, no lo sabemos. Nosotros vamos a tratar de ver cómo eso se palea de forma tal que el impacto sea lo menos posible. Pero por eso era importante también, y nosotros insistimos como sector, igual que otros sectores, de poder reactivar la economía de una forma gradual con el cumplimiento de protocolos. Porque entre antes tú puedas empezar, mucho más vas a poder mantener estas empresas que hablaba el ingeniero Dada ya antes, vivas, mucho más les vas a poder dar oxígeno, pero siempre hacerlo responsablemente. Eso es importantísimo, porque si no, no estamos logrando lo que nosotros en realidad quisiéramos, que es mantener la vida, porque recordemos que nosotros necesitamos salud, definitivamente, necesitamos conservar las vidas, pero paralelo a eso tenemos que buscar un equilibrio con la salud de la economía, la salud de los ingresos de nuestra gente y la salud de las empresas que al final del día son las que nos sostienen, tanto a los colaboradores, a nosotros, pero también al gobierno, porque el gobierno vive
de lo que las empresas y de lo que los trabajadores le aportamos en términos de impuestos. Impuesto al valor agregado, impuestos sobre la renta, anticipos, etcétera, etcétera. No solo el gobierno central, sino que también los gobiernos municipales. Entonces, por eso es importantísimo hacer esto y hacerlo responsablemente. Megaproyectos de inversión pública, no sé en qué punto van a quedar, y ahí va a tener que tomar decisiones muy importantes el Estado, porque mucho del dinero se ha invertido ya para la pandemia o está comprometido de alguna forma con las necesidades médicas que se tienen. Pero, si mal no recuerdo, la inversión total en infraestructura estaría arriba de los 800 millones cuando comenzó el año, de acuerdo a datos oficiales. Sí. Solo en público. Sí, solo en pública. Exactamente, otro monto solo en similar en privado. En privado. Exactamente. Sí, lo que tú estás diciendo, Moisés, perdón que me meta o que interrumpa, son el dato exacto, 836 millones. ¿De dónde sacamos eso? De nosotros. Al inicio del año, siempre al inicio de todos los años, el año pasado no lo pudimos tener porque fue un año electoral y entonces ahí la cosa cambia un poco. Tenemos un evento como Cámara que se llama la presentación de los planes de inversión pública. Y la presentación de los planes de inversión pública, y ahí voy a resaltar de nuevo lo que decía el ingeniero Dada, no reflejaban de que la inversión pública estimada en infraestructura iba a ser de alrededor de 836 millones de dólares. A eso le tenemos que quitar una parte. ¿Cuál es la parte que le tenemos que quitar? El FOVIAL, exactamente. ¿Por qué? Porque el FOVIAL es un fondo específico que va para eso. Si nosotros le quitábamos a la inversión de 836 lo del FOVIAL, nos quedan 663 millones de dólares. Pero nosotros estábamos arrancando el año, estábamos iniciando el año, esto lleva procesos. Entonces nosotros estimamos que entre 500 y 600 millones de dólares se pudieran dejar de invertir. Eso es un impacto grandísimo. ¿Cómo lo podemos paliar? Definitivamente nos tenemos que sentar, tenemos que ver qué se puede hacer junto con el gobierno, pero además nos podemos apoyar con la banca internacional. El ingeniero Dada mencionaba que ayer teníamos una reunión con la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, en la cual nuestro expresidente de Casalco, el arquitecto Giuseppe Angelucci, es vicepresidente de esta federación, entonces formamos parte activa muy relevante. Y hablábamos de un tema que es la elaboración de un plan maestro de infraestructura que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Con el gobierno. Con el gobierno. Y ayer estaba el gerente de infraestructura del BID hablando con nosotros y retomamos ese tema y le dijimos, ¿por qué? ¿Por qué es importante eso, Moisés? Porque adicional a los planes que puede tener cualquier gobierno, el BID había hecho un planteamiento a 20 años, un plan que superara cualquier periodo electoral, periodos presidenciales, etcétera, para poder invertir al año alrededor de 800 millones de dólares adicionales a lo que el gobierno tenía. ¿Y a dónde iba eso? En infraestructura, vial, en atención, agua. Exactamente. Sí, y son planes que se tienen que buscar retomar. Y se deberían de. Es bien importante. Ahora, esa es la inversión pública. ¿La inversión privada continuará al nivel que estaba? Por el momento sí, hemos hecho un sondeo de los diferentes proyectos y todos continúan. Todos continúan y como te digo, yo creo que va a ser, si tenemos un impacto, yo no lo veo tanto en la continuidad de los proyectos de este año, lo veo más bien en los proyectos de arranque del 2021, que es donde realmente vamos a tener el impacto, siento yo. Pero ahí es donde es bien importante de que al haber entrado nosotros en esta fase, tenemos que agarrar ahora, como decir, una ola hacia arriba, ¿verdad? Porque ya tocamos suficiente con la ola hacia abajo. Sí, ya estuvimos bastante tiempo. Exactamente. Entonces, en base a lo que el ingeniero te decía, José Antonio, calcula que nosotros la inversión hubiera sido 660 millones. De eso normalmente estás hablando que todavía la ejecución se reduce quizás a un 60%. ¿Por qué? Porque hay un proceso en que tú elaboras documentos, sacas una licitación, haces la evaluación, y haces la adjudicación, el proyecto arranca, entonces realmente no tienes todo el año en ejecución para cobrar todo el año el proyecto y que se demuestre una mayor ejecución del programa. Desgraciadamente a eso, ponle que cabal en el primer trimestre del año, se agrega otros 3 meses suspendidos. Entonces eso sí va a generar un impacto grande, sobre todo en la inversión pública, aunque nosotros ya tuvimos una reunión con el señor ministro
de Obras Públicas la semana pasada y nos comentó de que se sigue con la idea de retomar proyectos importantes como la terminación del Bypass de la Libertad, la continuidad del proyecto del Bypass de San Miguel, también el proyecto de Surf City, también el proyecto de Los Chorros. En este momento, si te diste cuenta, Los Chorros se volvió una situación sumamente crítica, porque tuvimos un problema en la carretera de Nejapa, nos dejó un corte de circulación serio en la carretera y nuestra otra alternativa la teníamos a través de Los Chorros, que también tiene riesgo de susceptibilidad en esta época. Sobre todo cuando estamos en un momento de lluvias intensas, exactamente. Bien, tengo que hacer la primera pausa comercial. Vamos a volver en aproximadamente 2 minutos con nuestros invitados. Le invitamos a que siga con nosotros y leemos algunas de las interrogantes a través de las redes sociales. Fosfor Neuromax, un suplemento. globales no se ha tenido y naturalmente esto requiere de mucho aprendizaje, esfuerzo, sacrificio, pero va a requerir también de mucha voluntad por volver a los caminos anteriores, tanto para instituciones como el Estado, como para empresas como ustedes, porque va a requerir sacrificios, señor. Definitivamente, y sacrificios de todo tipo, desde cómo te vas a comportar en el transporte público, tenés que pensar en tu familia, tenés que pensar en tus colaboradores del trabajo. O sea, uno se tiene que volver completa y totalmente responsable. Esa es la base, porque si no lo somos, ponemos en peligro a todos y eso nos va a rebotar a nosotros mismos. Algunos amigos televidentes estaban preguntando, si bien es cierto se tiene que guardar el distanciamiento social en proyectos pequeños, ¿se puede o está habilitado el sector para tener turnos
o sea, jornadas dobles, o sea, 8 horas un grupo, 8 horas en la otra, y continuar incluso a cubrir 24 horas para tratar de salir adelante? Primero que todo, en la época que estamos del invierno es prácticamente imposible trabajar en turnos después de las 6 de la tarde porque el clima no te lo permite. A menos que estés haciendo trabajos donde ya tu área de trabajo está techada y estás haciendo un trabajo interno, digamos pegando piso, haciendo un cielo, trabajos de ese tipo. Pero caso contrario, cualquier obra que iba arrancando o que está en proceso de ejecución, trabaja en un horario entre 6 de la mañana y 5 o 6 de la tarde lo más tarde, porque tú sabes que las tormentas empiezan a tener influencias a partir más o menos de esa hora. Tú no puedes programar colados de concreto después de las 2, 3 de la tarde porque te va a agarrar a medio colado una tormenta. Y ahora hay un factor bien importante. Fase 1 no contempla el transporte público. Eso nos va a autorregular de una sola manera para que de todas maneras no logremos un 100% de eficiencia en esta fase. Ahora, las empresas no pueden darle tampoco el transporte a todos sus empleados para la cantidad de elementos necesarios en un proyecto grande. Es que mira, el problema no es tanto si lo queremos, si podemos o si económicamente igual que tiene un impacto. El problema es la dispersión de que nuestra gente está en todo el país. No es que nuestros obreros solo están en, digamos, Soyapango, Apopa, que pudiera ser más fácil de recolectarlos para llevar y darles transporte. Pero tenemos gente de Sonsonate, tenemos gente de Aguachapán, tenemos gente de Santana. Hay muchísima mano de obra en el occidente del país. Durante el tiempo normal de ejecución de las obras, San Salvador se convierte prácticamente en un dormitorio de la gente que viene a trabajar en tus horarios de trabajo de lunes a viernes, de lunes a sábado, y cuando reciben pago mucha gente regresa a ver a sus familias. Otros que no están muy lejos viajan, pero ahorita traer gente que tengamos obreros en Santana y que tenga que venir prácticamente es casi imposible, o muy pocos que tienen su propio medio de transporte, una moto, digamos, o que entre un grupo logran conseguir algún camión o hemos destacado equipo de transporte. Y se estuvo analizando y apenas como estamos en un proceso con nuestra nueva junta, incluso ver la opción de si entre las diferentes agremiados tener una especie de ruta de transporte, pero volvemos a caer en lo mismo. La ruta de transporte tiene que cubrir probablemente un porcentaje que solo va a ser un 50%. Porque por el despaciamiento de la gente tampoco vas a tener un bus totalmente lleno de gente. No se puede. Entonces, eso paulatinamente, por eso insisto como al inicio, esta semana tenemos que ocuparla de una adecuación de proyecto, tenés que tener los insumos suficientes. No te puedes dar el lujo de que yo solo voy a comprar insumos para una semana y en una semana de repente por A o B motivos, todas las demás industrias también lo están consumiendo, no solo la construcción. Entonces, te quedaste sin insumos, tu proyecto para otra vez. Entonces, tenemos que generar esa continuidad. Eso significa un buen abastecimiento, una buena adecuación de la zona de trabajo y luego la educación hacia nuestra gente paulatinamente. Es inversión muy grande, señor. Las mascarillas en el sector construcción no es que, mire, ocúpela bien y me la trae 3 días porque no le va a durar. Lo bueno es que es al aire libre la mayoría de actividades. Sí, pero igual nuestro trabajo es intensivo y entonces nosotros hemos hecho más o menos un análisis económico que la mascarilla quizás sería uno de los mayores impactos. ¿Mayores? Mayores. Mira, en nuestra industria, de acuerdo a la actividad que tú estás desarrollando, siempre se le da al obrero una mascarilla de protección, si está cortando bloque, si está cortando un metal, que son adecuadas a la obra que esté ejecutando. Y con eso está cumpliendo con tu programa de prevención. Pero en la fase, el protocolo lo que te establece es que tú puedes usar 2 tipos de mascarillas. O sea, yo pudiera usar quirúrgica, pero tú sabes que por nuestro tipo de obra es prácticamente imposible, o una mascarilla N95. Entonces, lo más viable es comprar una mascarilla de tela, pero esas mascarillas de tela tienen que cumplir uno de 2 factores, de acuerdo al protocolo. Tiene que tener una capa antimicrobacterial o de prevención de ingreso de líquidos. ¿Qué significa eso? Hay muchas mascarillas de tela que tienen que tener la aplicación de un repelente de agua, porque tú lo que querés es que esos droplets que te vienen contaminados
no solo no penetren, sino que no queden adheridos. Entonces tú necesitas prácticamente un repelente y es sumamente importante eso. Entonces esa mascarilla te permite, de acuerdo al protocolo, que la podés lavar hasta 15 veces. Entonces nosotros hemos estimado que ese tipo de mascarilla podríamos llegarle a dar quizás 3 mascarillas para que el obrero ocupe una exclusivamente para su transporte público, de su vivienda a la obra y de la obra a su vivienda, otra para uso durante el día de trabajo y una de recambio que pueda estar lavando. Entonces eso ya te significa... Sí, son más complicaciones y naturalmente más costos. Y costos elevados cuando ve el total de trabajadores del sector que lo implica. ¿Hay cálculos sobre cuánto podría ser? Podría llegar quizás a unos $4 por persona al mes, calculamos, más o menos. En esa parte, solo la mascarilla. Sí, hay que agregar todo lo demás. Para allá tenés que tener alfombras para desinfectar los pies, tenés que tener termómetros para el control de temperatura, y no uno, porque hay proyectos pequeños que pueden tener 20, 30, 50 personas, pero hay proyectos que tenemos agremiados con proyectos arriba de 600, 700 o más de 1000 personas. Sí, ha habido ofrecimientos del gobierno para que la banca estatal o se pueda agilizar también créditos a niveles, bueno, que sean agradables, con periodos de gracia y tasas también para poder enfrentar este momento. Pues creería que, sobre todo creo que el gobierno lo está haciendo a través de Bandesal. Sí. Entonces, pero es algo que todavía estamos apenas en el inicio de ese tema, en el que tenemos que ver cuáles son los requisitos y que todos los empresarios empiecen a formular sus carpetas para ver quiénes califican. No me recuerdo, pero creo que hay unos techos también que dependen de la facturación de las empresas y para ser calificado, entiendo, en esta situación. Muy bien, no tengo más tiempo, les agradezco el tiempo que han estado con nosotros esta mañana, ingenieros. Felicitación por el nuevo cargo, lo vamos a tener. Gracias. Espero que podamos llevar esta plática muy seguido con respecto al sector de la construcción. La industria de la construcción y Casalco está a la orden de ustedes, a la orden de la población y sobre todo a la orden del gobierno, en la colaboración sobre todo en temas como esta, no solo la pandemia, sino que sobre todo en temas como esta crisis que tuvimos de la tormenta que nos dejó sumamente golpeados. Gracias a usted por estar con nosotros. Muchas gracias, que pasen buenos días. Muy amable. Muchas gracias de verdad y de nuevo el llamado, ¿verdad? Que la pandemia sigue, cuidémonos muchísimo, cumplamos los protocolos porque tenemos que cuidar nuestra salud y nuestras vidas. Muy bien, gracias ingeniero por habernos acompañado. Hacemos una pausa, vamos a regresar en aproximadamente 3 minutos. Estará aquí con nosotros el licenciado Juan Pablo Álvarez, alcalde del municipio de Soyapango. Ya regresamos, sigue con nosotros.
parte de nuestro programa esta mañana de día jueves. El licenciado Juan Pablo Álvarez, alcalde del municipio de Soyapango, nuestro invitado en estos próximos 40-45 minutos. Bienvenido, alcalde, ¿cómo ha estado? Buenos días, Moisés, aquí, alegre de estar nuevamente acá en el set. Saludo a todos los salvadoreños, especialmente a los de Soyapango, y recordarles de que es cierto que ya no hay cuarentena, pero hay que tener cuidado. Estoy sumamente preocupado, mucha gente en la calle, pero en el nombre del Señor vamos a salir adelante de toda esta situación. ¿Cómo describiría usted su municipio? ¿Más habitacional o más empresa-industria? Pues, por darte números, Moisés, tenemos solo casas, viviendas formales, 89,000 viviendas inscritas, 89,000. Ok. Ahora, casitas de las que son más sencillas, ¿no? De lámina, tenemos más de 35,000. Entonces, honestamente, hay una cantidad de población. Nosotros estimamos que somos más de 400,000 los que pernoctamos, digamos, todo el día ahí, más lo de la industria, el comercio, que hoy ha estado cerrado, pero en realidad más o menos andamos entre 800,000 y 1,000,000 de personas todos los días en Soyapango. 1,000,000 de personas aproximadamente. Aproximadamente. Haciendo números así redondos y rápidos. Exacto. Ahora, esto significa también un gran factor de peligro para un incremento de casos en municipios específicos, y el suyo podría ser uno de los detonantes y explosivos. Claro, nosotros lo dijimos desde un principio, Moisés, somos quizás el municipio más densamente poblado del país. En este momento tenemos más de 300 casos según el MinSal. Honestamente, podrían haber 3-4 veces eso. Nosotros tenemos un equipo trabajando directamente con el MinSal, buscando casos todos los días. Hay muchos casos sospechosos. De hecho, te comento, hoy que ya se aperturó este tema económico, todavía quizás la última semana antes de que se aperturara, estábamos sumamente preocupados porque definitivamente veíamos muchas personas con temperatura arriba de 40 grados. Y ese es el mayor síntoma que podés buscar. ¿A dónde la veía? En diferentes colonias, por ejemplo, La Campanera, en la Villa de Jesús, en Sierra Morena, en el sector de Crediza. Es decir, nosotros lo que hacemos es que vamos colonia por colonia, andan más o menos 50 personas, termómetro en mano, con su listado de síntomas, preguntando. Termómetro validado, verificado y ajustado. Exacto. No es que esté marcando números irreales. O sea, algo idóneo. Mucha gente con temperatura. Y mucha gente con temperatura. Hay mucha dificultad también ya con el tema del zancudo. Solo que ya es una mezcla, ya uno no sabe esto es COVID o es dengue. Al final, sí te digo, estamos echándole la mano al Ministerio de Salud con todo lo que podemos, pero sí es una situación muy complicada. Por eso te digo, el llamado a la población es indispensable. Debemos de mantener esas medidas de higiene, lavarse las manos, utilizar alcohol gel. La mascarilla es indispensable. Hemos visto a muchos que ya se les olvidó que la mascarilla es indispensable para cuando salen a la calle. Recuerden que en casa los esperan sus hijos, están sus esposas, sus mamás. Es decir, hay que cuidar a nuestra familia y no hay que bajar la guardia en este momento, porque definitivamente creo que es el momento más difícil que vamos a tener de cara al tema de la pandemia, pero definitivamente hay que continuar la vida, solo que hay que observar al dedo, al detalle, todas esas medidas que el Ministerio de Salud, pues obviamente nos ha pedido. El municipio de San Salvador, por supuesto, es mucho más grande. Los casos locales detectados por municipio, San Salvador tiene 770, Soyapango tiene 345, la mitad. Estamos a la mitad. Sí. Y la concentración de habitantes es mayor por kilómetro cuadrado en Soyapango que en San Salvador. Hay que ser realistas. Claro, si medimos San Salvador, ellos tienen mucho más kilómetros cuadrados que nosotros. Nosotros tenemos apenas 29 kilómetros cuadrados y ahí, como te digo, andamos más o menos en el día entre 800,000 y 1,000,000 de personas. O sea, es una situación sumamente complicada. Mira, hoy también sobre el tema de las calles, el calle Agua Caliente está dañada. Eso nos ha hecho que el centro de Soyapango todavía esté mucho más colapsado porque la gente tiene que irse por el bulevar. Recientemente se ha aperturado con precaución la calle que viene de la Ciudadela Don Bosco, pero sí te digo, preocupante. Preocupante porque sí, el centro de Soyapango es el que está más complicado, y hoy por hoy, bueno, ya empezó la industria a trabajar, la mayoría de la industria está trabajando, y eso nos hace que también el sector poniente también se nutra de mucha población,
todavía no hay transporte colectivo como tal, pero sí te digo, estoy muy preocupado porque hay demasiada población en la calle en poco espacio. Sector poniente se refiere al sector colindante con San Salvador, ¿verdad? Exacto, así es. Es donde está concentrada la mayor cantidad de industria. Hay mucha industria, exacto, ahí. Exacto. Así es. Alcalde, hay una pregunta que a todos los alcaldes de municipios relativamente grandes e importantes, con mucha población, se la hago, y tiene que ver con la petición que en algún momento el Ministerio de Salud o el Estado han hecho para que se caben tumbas en estos municipios y se tengan listos por emergencia COVID. ¿Usted recibió esta solicitud también? Exacto, nosotros tenemos un cementerio nuevo. ¿Nuevo? Sí, está bastante nuevo. Está en la periferia del municipio, en el sector sur, ahí al final de Sierra Morena, en la calle que va para Bocadeli. Hay más o menos unos 7,000 espacios. De esos apenas para enterramientos comunes se han hecho 120. Y para el tema de protocolo COVID, nosotros lo hemos destinado ese cementerio única y exclusivamente porque hay todo un protocolo de desinfección que debe de hacer los empleados. En entrada y salida de los empleados. En entrada y salida. Llevamos un poco más de 52 protocolos desarrollados. Nuestro vecino es otro cementerio privado. Ellos llevan más de 70 protocolos. 70, o sea, cuando usted me dice 70 protocolos, son 70 entierros por posible COVID. Exacto. ¿Y ustedes 52? 52. 122. Solo ahí entre nosotros. Solo entre los dos son 122, pero las cifras oficiales hablan únicamente de un número menor, exacto, naturalmente. Últimamente lo que se ha puesto común es la neumonía atípica. Es decir, cuando nosotros preguntamos en el hospital, ¿y esto qué es de la neumonía atípica? Pareciese ser que es el pronóstico que le están dando a muchas personas cuando llega con síntomas similares. Exacto, entonces al final tengo entendido que ya no están aplicando pruebas, esa es la información que nos han dado, pero la recomendación que siempre nos da salud es de que estos casos de neumonía atípica les apliquemos el mismo protocolo de COVID. Tal vez no puede hacer la descripción porque no es simplemente llevar, lo que voy a mencionar es bastante duro, sobre todo por aquellas personas que están perdiendo a sus familiares, pero ese protocolo implica llevar el cuerpo en el ataúd, enterrarlo prácticamente sin ningún acto, y tiene que ir alguien limpiando por detrás cuando van y por detrás cuando salgan del cementerio. Es así, ¿verdad? Mira, en estos protocolos simple y sencillamente interviene la policía, el Ministerio de Salud y la funeraria. El familiar simple y sencillamente va en su vehículo o va en otro vehículo hasta la entrada, a una distancia, y se queda hasta la entrada del cementerio. Luego entra nuestro equipo con traje de bioseguridad nivel 3 y de ahí para allá no va nadie. Es decir, yo te digo, el primer protocolo que tuvimos me lo estaban transmitiendo vía teléfono y yo me quedé, Dios mío, o sea, qué complicado esto, porque al final nosotros estamos acostumbrados como salvadoreños a darle el último adiós a nuestro familiar, al tema de la vela y todo eso, y te digo, no hay absolutamente nada de eso. O sea, en este momento las personas se están yendo a enterrar completamente solas, ¿no? Es decir, no hay ningún acompañamiento, es duro, es trágico, pero sí te digo, creo que todo eso tiene que hacernos el llamado a la reflexión de definitivamente cuidarnos, porque al final sí es complicado. O sea, esta enfermedad es complicada. Sí, todo el cementerio va a ser especificado para COVID. Este nuevo cementerio que me dice usted. En este momento sí. Sí. Está, digamos, hay... Bueno, que no puede mezclar en todo pues caso. Pues claro, ¿verdad? entonces, de hecho, hay la zona digamos, de enfermedades común, está en un sector, pero sí te digo, tenemos, ¿qué? 5,000 espacios, es decir, hay una gran cantidad, no estamos diciendo ni rogamos de que tampoco eso vaya a suceder, claro, pero hay bastante espacio en el municipio para esa situación. Vuelvo y reitero, el tema de los protocolos es sumamente delicado. Hay muchos familiares de que, bueno, ya tenemos casos que la persona falleció en la casa y pasa más de 24 horas sin que nadie vaya a hacer el levantamiento. En Soyapango. En Soyapango. Personas que han muerto en sus casas. En sus casas. Tuvimos... ¿Con síntomas parecidos al COVID? Sí. O sea, no, por eso es que Medicina Legal ni tan siquiera está yendo a la casa. O sea, tienen temor. Entonces ya hay un protocolo con el MinSal, pero el MinSal en ocasiones está muy ocupado y ya hemos tenido un par de casos que los cadáveres pasan más de 24 horas
¿Con los familiares? Ahí con los familiares. ¿En la casa? En la casa. Dios santo. Complicado, te digo. Mire, estas son imágenes y situaciones que solo se veían afuera. Lo que me está diciendo usted es real. Es nuestra realidad. O sea, no por eso, pero no es que se lo han contado, usted lo ha podido comprobar, es real. Sí, mira, a nosotros recibiendo las llamadas de las familias, ¿qué hacemos? Y obviamente como bueno, tenemos... ustedes no pueden sacarlos tampoco. No podemos. Entonces, hay un protocolo, se notifica al Ministerio de Salud y yo le pido de todo corazón a los hermanitos de Soyapango, mire, si de repente su familiar fallece y usted no haya qué hacer, porque hay muchos que se quedan, mire, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Llamamos a Medicina Legal, no llega, la Fiscalía no llega. En este caso particular quiero externarles de que deben de llamar al Ministerio de Salud o si no les contestan, llamen a la alcaldía. Nosotros vamos ya tenemos como un protocolo con el Ministerio de Salud, pero sí debe llegar un médico a certificar por qué falleció e inmediatamente después empieza a trabajar las funerarias, porque sí, el trabajo que están haciendo titánico son las personas de las funerarias. Nosotros les dimos capacitación a la mayoría, si es que no a todas las funerarias del municipio, y pues ellos son principalmente los que andan haciendo el levantamiento de este tipo de situaciones. Como te digo, una señora en la 1 de diciembre, creo que fue en la comunidad, que ni tan siquiera Medicina Legal se atrevió a llegar. Desde entonces fue que cambiamos el protocolo porque también ellos tienen temor pues de contaminarse por este tipo de enfermedad. Pero al final pues no podemos permitir que ningún salvadoreño no reciba cristiana sepultura como se debe y que no sea foco de contaminación de cara a su familia o a su comunidad. Qué terrible, alcalde, que estemos viendo situaciones. Ahora, ¿ustedes tuvieron cerco sanitario? Nosotros lo tuvimos. ¿Ya fue levantado? Sí, lo tuvimos varios días, más que todo en el centro del municipio. También a las periferias hubo mucho control con la Policía Nacional Civil. Te digo, lamento grandemente las condiciones en la policía. Hay muchos, pero muchos miembros de la policía en este momento en sus casas, con síntomas en su mayoría de los casos, y otros también están ya en la red hospitalaria nacional. También hay varios miembros del ejército, nos consta que anduvieron trabajando día y noche en el tema de verificación de la cuarentena y posteriormente el tema de las lluvias, que fue otra situación que vino a golpear y a complicar la situación en el municipio. Pero bueno, ánimo a esas instituciones. Nosotros también hemos visto en carne propia el sufrimiento del personal médico. Lamentablemente fueron ellos los primeros casos de contagio que tuvimos en el municipio. Mucha discriminación al inicio, mucha discriminación hacia ellos, hacia sus familias. Pero bueno, creo de que es una situación que no la hemos vivido, creo que durante más de 100 años, y hay que irnos acostumbrando a esto. Y primero Dios, en esta etapa de reapertura en que estamos, hay que aprender a sobrellevarlo porque la vida continúa. Sabemos de que no hay dinero casi ya en la mayoría de los hogares para poder comprar alimentos, para poder pagar las facturas, pagar el tema de la vivienda, los servicios básicos, y por lo tanto pues hay que mantener esas medidas de higiene lo más tiempo que podamos. Exactamente. Alcalde, Erika Maya nos escribe y nos dice: Moisés, buenos días, pregúntele por favor al alcalde por qué la alcaldía no ha dejado de cobrar el impuesto de enterramiento de casi $50 cuando hay familias que aparte de su dolor no han recibido salario. Es injusto. Mira, no sé si se podría hacer algo para... Y se hace, te soy sincero, de los 50 y tantos casos que tenemos, yo diría que más del 80% ha sido por pobres de solemnidad. Es decir, si tú no puedes pagar, simple y sencillamente tienes que externarle que no puedes. Hemos designado hasta un fondo para compra de ataúdes, porque los ataúdes normales valen $100, estos valen $300 aproximadamente, porque los ataúdes tienen que ir sellados. Hemos dado más de 25 ataúdes comprados con fondos municipales, y si algún caso, pues vuelvo y reitero, usted tenga la confianza de que si no tiene plata para poder pagar lo que la ordenanza municipal señala, simple y sencillamente pida que se le aplique el proceso de pobres de solemnidad, y con mucho gusto en este momento vamos a echar de la mano. ¿Cómo se llama? Pobres de solemnidad.
Ok. Alcalde, también estoy tratando de trasladarle las interrogantes de los amigos televidentes en el momento que las recibo, porque hay muchos que probablemente estarán por salir a sus trabajos o a sus quehaceres. Amalia Navarrete, Moisés, dígale al alcalde que hay colonias donde no han entregado la canasta del gobierno, como las Margaritas, no han llegado y se necesitan. Gracias, Moisés. No sé si ustedes tuvieron una intervención directa con el Estado o el gobierno las llevaba por un lado y ustedes eran las suyas. Nosotros orientábamos al gobierno sobre el tema del bendito saco que le llaman, son bastante grandes. Le dimos mucho en el sector norte, La Matepé, Crediza, Altos de Montemaría, 22 de abril, la misma Sierra Morena, la Campanera en el sector norte. Se los pedimos que nos apoyaran, le dimos un listado, no sé a la cabalidad se han cumplido, pero nosotros también hemos andado repartiendo de otras, tanto el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que nos dio, en este caso nos dio 33,000, Diana, que nos regaló más de 25,000, y nosotros que hemos hecho... A pesar de no estar operando. A pesar de no estar operando, y agradecido pues completamente con Diana. Bueno, para no cansarte, nosotros en este momento llevamos 68,000 viviendas beneficiadas, o sea, no son poquitas, ¿no? Entre ese conjunto de algunas que nos dio el MAG, otras miles que hemos comprado nosotros, otras miles que nos ha regalado la empresa privada, la Unión Europea nos ha regalado más o menos otras 500, es decir, hay mucha gente, pusimos centros de acopio, nos llevaban víveres, armábamos las bolsitas y hemos ido a repartir, no solo en las colonias, sino también en los albergues, porque quiero externarte de que en este momento todavía tenemos aproximadamente 350 personas en albergues. Tenemos... ¿Todavía en albergues? Todavía. Hay algunos lugares que no pueden regresar a su casa, por ejemplo, los que están en Altamira, que están en el albergue de la San Rafael. Ellos no pueden regresar a su vivienda. Porque quedaron con amenazas inminentes de derrumbes. Están a un metro, al borde. A un metro de un barranco de más de 100 metros de profundidad. Es decir, es complicadísimo. Ahí tuvimos el único fallecido durante el tema de Amanda. Grave esa situación. Y te digo, estamos levantando un censo al centavo. Llevamos casi 900 viviendas ya que son inhabitables. Vamos a plantearle al gobierno, ver si nosotros compramos un terreno suficientemente grande, o un par de terrenos, a efecto de ver si el Ministerio de Vivienda puede hacer un esfuerzo con nosotros y hacer algunos proyectos de vivienda completamente nuevos en el municipio, porque no sabemos hacia dónde se van a ir estas personas. Y tampoco podemos decirle, mire, váyase, no tienen dónde irse. Sí. En el Cacao, por ejemplo, la gente que estaba en los Alpes, el otro centro escolar, limpiamos nosotros ya toda esa zona. De hecho, llegó el presidente cerca de ese lugar, llegó un día por la noche a entregar víveres. Lamentablemente no han dado una respuesta de hacia dónde vamos a trasladar a estas personas. Ellos viven a la par de la quebrada del río Agua Caliente. Te digo, ellos perdieron absolutamente todo. Son 72 familias ahí, perdieron absolutamente todo. Y ese lugar es invivible, pero la gente está regresando a ponerse en riesgo porque ya no el río ya bajó, pero no tienen hacia dónde irse. Entonces, con Fonavipo y con Fosafi empezamos un procedimiento. Por ejemplo, si hagamos viviendas usurpadas o viviendas abandonadas en diferentes colonias, lo que hacíamos era tratar de recuperarlas y luego colocárselas a una de estas familias vulnerables. Creo de que hay que retomar ese procedimiento. Hay miles de viviendas abandonadas en Soyapango, hay un promedio de unas 4,000 viviendas, según la información que sacamos del censo. ¿Abandonadas por qué? ¿Por pandillas, por el violencia? Tema de pandillas y de violencia, que en el pasado era mucho más difícil. Yo creo que si de manera conjunta empezamos a reactivar, a rehabilitar estos inmuebles, podemos ir sacando varios cientos de familias que están complicados en este momento. Y te digo, es una situación difícil, porque ahí también hay que estar llevando químicos para desinfección, mascarillas, víveres, porque paralelo al problema de la lluvia está siempre el tema del COVID. Entonces, una situación complicada, máxime con cómo están las finanzas en este momento. Creo de que no podemos exigirle a la población, mire, pague sus impuestos. De hecho, casi nadie lo ha estado haciendo. Y hago un llamado al director de contabilidad gubernamental. Si él no nos echa la mano con un documento que es obligación de ellos entregárnoslo para hacer financiamiento, quiero decirles de que la próxima semana podríamos tener un caos en el tema de residuos.
Tenemos meses de que la recaudación municipal de impuestos ha caído un 80%. Nosotros necesitamos 1.300.000 para operar cada mes. Hemos estado recogiendo 200.000. Entonces hay un déficit horrible. Y obviamente pues con esta reapertura ya se empezaron a ver signos, porque había mucha industria que estaba completamente cerrada. Agradezco a varias empresas que una vez ha sido la apertura, inmediatamente han llegado a la municipalidad a decir, pago. Miren, aquí estoy, no habíamos venido porque la empresa estaba cerrada. Empiezan ya a ver algunos pagos, pero sí te soy sincero, sin la categorización que da el Ministerio de Hacienda, yo no puedo firmar un crédito que lo tengo parado desde hace más de un mes y medio. ¿Crédito con quién? ¿Con una institución financiera? Con una institución bancaria. Pero para que le dé dinero para poder cumplir sus compromisos. Para poder paliar un poco ese tema de compromisos. ¿No les alcanza el FODES? Mira, el problema es que el FODES no se puede utilizar todo para esto. Sí, pero un porcentaje. Y aparte de eso, te soy sincero, o sea, a nosotros de FODES nos dan $268.000 para una operación de 1.300.000, o sea, no es pero ni la, ¿Y el otro ni porcentaje, la cuarta parte? El 30% de todos los fondos aprobados al Estado que les iban a dar? Mira, ahorita tenemos un promedio de $800.000 de ese tema, sobre el tema de emergencia. Pero ahí no puedo utilizarlo yo para pago de salarios, el 100%. ¿Es para emergencia? Es para emergencia. No puedo de ahí pagar el tema de los residuos, que es el que más me está apretando en este momento. Y por lo tanto debemos de hacer uso de un financiamiento. Ahora, nosotros, bueno, al menos yo he ido un par de ocasiones al Ministerio de Hacienda casi a rogar que nos den el documento, porque la institución financiera ya está lista, nosotros estamos listos con todos los documentos, es decir, solo estamos esperando el documento que da el Ministerio de Hacienda. Ahora, si no lo entregan, quiero externarles a ellos de que si en esta semana no lo entregan, creo que la otra semana vamos a tener una situación sumamente grave en el tema de recolección de residuos. ¿No va a poder recolectar? No, o sea, vamos a poder recolectar, pero no tienen, probablemente no vayan a poder... No se lo reciban. Exacto. O sea, lo que no tiene dinero para pagarle a quien trata y el tratamiento de la basura. La tasa de recolección de residuos no se ha estado recolectando porque la gente no ha estado pagando. Entonces es normal que también tu proveedor te diga, mire, ¿y qué sucede, no? Y el otro tema es de que viene el tema de planillas, si no tenemos toda la plata para poderlo pagar. Nosotros tenemos 3 sindicatos y yo le digo al señor ministro de Hacienda, me va a disculpar, pero en vez de los señores de los sindicatos no entienden de explicaciones, pues. Pero tengo entendido que todos estamos esperanzados a este financiamiento y si no, yo creo que algunos de estos empleados le van a ir a hacer alguna visita. Ellos han externado, porque nos han preguntado, ¿y por qué hay crisis ahorita? Le hemos explicado que se ha caído el ingreso por el tema de falta de pago de los contribuyentes. Vamos a hacer un financiamiento, todo está listo, pero si Hacienda no nos entrega la categorización, nosotros no podemos firmar. No hay plata, no va a haber plata para planillas y al final yo creo que el empleado toma sus propias iniciativas, son empleados organizados. Me han comentado de que definitivamente van a ir al Ministerio de Hacienda a reclamar que por qué nos están atrasando ese documento. Yo al salir de acá, de hecho, voy nuevamente a la Dirección de Contabilidad Gubernamental a efecto de ver si nos van a dar ese documento, porque de lo contrario, de hecho, tendríamos que levantar un documento, porque al final van a poner en riesgo también el tema de salud de la población si no recolectamos oportunamente los desechos. Así o sea, no tiene reparos la alcaldía, o sea, no es que no le estén dando el documento porque tiene algún problema fiscal, no. No. La información que tenemos es que definitivamente no lo han querido firmar o no se ha firmado. Esa es la información que tenemos. Entonces, yo creería de que en este momento no podemos estar jugando con esa situación, pues. ¿La recolección mensual de la alcaldía ronda aproximadamente? $1,500,000. $1,500,000. $1,500,000. Y usted necesita $1,300,000. $1,300,000 para operar. Para operar. Sí, digamos en lo normal. Tablas, normalmente. Comúnmente esos $200,000 es un poquito de superávit, te sirve para hacer algún tipo de proyectos. Es decir, hemos estado muy bien. Agarramos la alcaldía de clasificación C, nosotros la hicimos clasificación A, es decir, recolectamos mucho más ingresos y gracias a Dios mejoramos las finanzas, pero creo yo que toda la población sabe de que luego de 80 y tantos días de no estar normal, todo el mundo entra en crisis. Creo que todos estamos en crisis, en las mismas empresas, y nosotros se los hemos dicho. Si algún caso hay dificultad, acérquense, podemos platicar para ver cómo ir sobrellevando esta situación. Pero sí, creo que al igual que una empresa, la alcaldía también tiene derecho de buscar alternativas de financiamiento para poder seguir operando. Y en este caso particular, todas las fracciones nos hemos puesto de acuerdo desde que empezó esta emergencia.
pero lamentablemente no hemos podido concretizar ese financiamiento por la falta de la categorización que otorga la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Ellos son exactamente. Ya que menciona que tiene problemas, tengo que hacerle esta pregunta porque también la hace un amigo televidente. Luis Jorge nos dice: Moisés, pregúntele al alcalde de Soyapango por qué le han subido los impuestos. Si antes eran de $6, ahora han venido de 14. No ha habido trabajo y es injusto que le haya subido los impuestos. Quiero señalarte de que en este momento no hay una subida de impuestos. No. El tema es de que en muchas ocasiones hay personas que no han cancelado le llega doblado, entonces. Exacto, entonces el sistema lo que hace, porque ya es un tema automático, el sistema lo que hace es que automáticamente te va cargando, digamos, lo del mes anterior. Entonces, si tiene esa dificultad, yo lo que le pediría al contribuyente es que no lo pague en CAES, sino que puede acercarse a la municipalidad y llegar ahí y decir, mire, voy a pagar solo un mes, ¿verdad? Y de esa manera, pues el otro mes lo paga cuando usted pueda, ¿verdad? Es la única manera que tenemos porque el sistema automáticamente, si no pagaste el anterior, te lo carga. Ahí va agregándolo en los demás. Muy bien. Tengo que hacer la última pausa, regresamos en aproximadamente 2 minutos y medio. Sigue con nosotros. Bien, el licenciado Juan Pablo Álvarez, alcalde del municipio de Soyapango, nuestro invitado en esta última parte de Frente a Frente. Hay más preguntas de los amigos televidentes. Jaime dice: ingeniero, pregúntele al señor alcalde si se mencionaba de varias empresas en su municipio que cerrarían por el tema de la pandemia. Se había mencionado a Doc y Diana. Me imagino que no, van a seguir operando y van a seguir trabajando. Bueno, creo que de Diana nunca escuchamos eso. De hecho, hace varios días yo fui a visitar sus protocolos. Los tenían listos desde hace semanas. Los felicito, buen trabajo. La mayoría de la industria tiene esa misma situación de sus protocolos listos para empezar a trabajar.
no creo que Diana de una manera fácil se traslade a ese otro lugar. Y en el caso de ADOC sí hubo un comentario muy particular de algunas personas allegadas a ellos, pero yo que sepa, no se han retirado, ellos ahí están. Y esperamos que sigan estando ahí porque su aporte económico hacia el país y hacia el municipio es sumamente grande. De hecho, agradecemos el donativo que también ellos hicieron. Y ADOC, sí, claro que sí. Y por lo tanto creo de que no creo que se vayan ahí. Es más, yo pediría de que no lo hagan. Pero sí hay que ser muy sinceros que estuvieron evaluándolo, valorándolo, porque hay mucho capital en ellos que ya es capital extranjero. Y sí fue real de que estuvieron en su momento pensando en irse para Costa Rica. Irse para Costa Rica. Eso era, digamos, la información que nosotros tuvimos. De fuentes fidedignas. Sí, de fuentes fidedignas. Entonces, en serio, nosotros les pedimos, igual creo que todo el mundo les pedido de que por favor no se vayan, es decir, el país los necesita y yo creo que con este proceso de reapertura que tenemos debemos de seguir ese trabajo y tener la esperanza que vamos a salir adelante de esta situación. Yo creo que el nivel de desempleo que se mencionó durante todos estos 80 y algo de días, sí, yo creo que poco a poco vamos a ir observando esa situación. Hay muchas personas que les han congelado sus contratos, hay varios que creo que definitivamente no van a volver a sus empleos, pero esa situación la vamos a ir viendo a medida se vayan cumpliendo los días para poder reaperturar cada uno de los sectores y los rubros. Ahí lo vamos a ir observando. Quizás el tema de comercio por cuenta propia probablemente se agudice, porque mucha gente cuando no tenga trabajo lo que va a suceder es que va a ir a la calle, a la rebúsqueda que nosotros le llamamos. Con ellos hemos estado en constante reunión, les hemos apoyado en lo que hemos podido. Hoy en este tema de la cuarentena, también hay un protocolo ya con ellos trabajado. Vamos a poner en varios lugares lavamanos, dispensadores de alcohol gel. Probablemente también el tema del distanciamiento sí va a ser de rigor, al menos para los que están trabajando en la calle. El tema de los niños, porque antes estaba alguien trabajando y abajo de su puesto estaba algún niño pequeño durmiendo. Entonces, el tema de los niños creo de que vamos a hablar con algunas iglesias, estamos hablando con algunas iglesias para ver de qué manera se les puede echar la mano a aquellos que tienen sus niños pequeños y no tienen con quién dejarlo. Creo que hay que buscarles una alternativa porque los niños no pueden andar en la calle en este momento. El tema de las cárcavas creo que es otra situación grave que ha surgido hoy con este tema de las lluvias y lo más importante es de que vamos a estar trasladándole junto a la población a las instancias correspondientes algunos documentos a efecto de ver si nos podemos poner de acuerdo y hacer algunas obras de mitigación que son de carácter urgente para más de las 33 cárcavas que tenemos en el municipio de Soyapango. Así es de que no está nada fácil la situación, pero tenemos ánimo de continuar adelante, de salir adelante de toda esta situación. Nuestro proyecto de teleférico ya hoy con la reapertura de la construcción, pues de hecho este día vamos a tener una reunión para hablar nuevamente sobre su reactivación. Ya está claro la ruta, que es una SEM la que vamos a crear. Probablemente la próxima semana se suban ya algunos documentos para seguir el trámite de la formación de la SEM y probablemente también se vayan ya a requerir permisos, que en esa etapa nos habíamos quedado, porque nosotros consideramos que ese iba a ser el proyecto de reactivación económica para nuestro municipio. Es decir, no vamos a retroceder en eso. Ahora, nos detuvimos durante todo este tiempo porque de hecho todos los proyectos municipales y de FISDL que teníamos con el gobierno estaban detenidos. Tengo entendido que hoy tenemos una reunión para empezar a reactivarlos todos, porque teníamos, por ejemplo, el Polideportivo de Sierra Morena estaba detenido, el Polideportivo de Crediza estaba detenido, pero hoy que ya el tema de construcción ha sido habilitado, pues hoy probablemente tenemos una reunión y lo más seguro es que el próximo lunes empieza una serie de proyectos que también vamos a generar algún tipo de mano de obra para el municipio, principalmente para obra civil. Así es de que hay que estar pendientes de nuestras redes sociales porque probablemente vamos a estar convocando personas para proyectos específicos en varias colonias del municipio. Muy bien, no me queda mucho tiempo, alcalde, debo de preguntarle, ¿va a buscar la reelección? Fíjate de que en Soyapango hemos estado haciendo varias revisiones estadísticas y gracias a Dios creo de que
no le caemos bien a todos, pero sí le caemos bien a bastantes, ¿verdad? Gracias a Dios. Y los números nos indican de que sí estamos positivos y por lo tanto pues vamos a buscar la reelección. Ya llevó papeles, ya los puso en el partido. Ya se presentaron, Soyapango, gracias a Dios, está bien articulado a nivel político. Como Arena, en Soyapango no hay divisiones, estamos en una sola estructura y todos estamos en la disposición de seguir trabajando para la población. Vamos a ver en estos meses, la población tiene que ver mucho trabajo porque todos los proyectos que teníamos para el verano, lamentablemente la pandemia los congeló. Así es de que vamos a tener que aprovechar estos meses a trabajar muchísimo porque hay varios proyectos en diferentes colonias que lamentablemente se quedaron a punto de empezar, pero que hoy que ha habido reapertura y ya se nos ha autorizado, vamos a tener que trabajar en varias colonias y gracias a Dios la población va a seguir viendo las obras de la administración actual. ¿Cómo evalúa la situación de su partido político? Mira, yo creo de que en Arena las cosas, como en cualquier partido en este momento, no son fáciles. Creo que hemos visto en todos los partidos que para este tema de cuando vienen elecciones siempre empiezan problemas internos, hay diferentes, digamos, pensamientos de que tal vez consideran de que los actuales funcionarios no deben continuar, pero yo creo que con todo y todo, a pesar del gran ataque constante que tenemos a diario de parte de otros partidos, principalmente del partido de gobierno, creo yo de que vamos a salir muy bien. Hay algo muy importante y es el hecho de que se ha priorizado el voto por rostro. En el caso de los alcaldes, la población creo que cada día más va evaluando su voto de cara a la persona, no a la bandera. Creo que eso es sumamente importante. El tema de los diputados, sí creo yo de que está un poco complicado. Ha habido demasiado ataque. Creo que hemos llegado al nivel del odio. Los comentarios en redes sociales definitivamente creo yo que no ayudan en nada. Que no ayudan absolutamente en nada. Hay muchas situaciones que no necesariamente son culpa de los diputados, pero sí creo de que el partido en este tema está un poco cuesta arriba, pero pues hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer la lucha y todavía faltan varios meses para trabajar sobre este tema. De ahí por lo demás creo que hay que trabajar mucho sobre el tema de la unión interna del partido. Esperamos en el nombre de Dios de que esos distanciamientos que hemos visto principalmente de la capital entre Neto y el COENA sean sobrellevados de mejor manera. Creo que últimamente se han sentado, han platicado en el tema particular de lo que le había molestado mucho a Neto, que era el tema de los fondos, cómo se distribuyeron bajo el criterio FODES. Todos hemos apoyado a Neto y hemos dicho hay que buscar otros fondos. No es posible que nos carguen en los fondos de COVID las emergencias de Amanda y por lo tanto había que buscar otros fondos y hemos tratado de respaldar en la manera posible a Neto y el llamado hacia él es que siempre mejor busquemos la unidad y la conversación y el diálogo interno antes de dividir y buscar problemas al interior del partido. El llamado se lo han hecho, pero ¿se han reunido con él? ¿Han podido reunirse? ¿Han podido platicar? Sí. Sí, de hecho te digo, recientemente creo que tuviste una conferencia de prensa en donde estábamos la mayoría de alcaldes de cabeceras departamentales, de ciudades importantes, respaldando a Neto en ese sentido de que la capital está peor que nosotros. Es decir, si nosotros operamos con 1.300.000, la capital opera con 10 millones al mes. Es una situación dura y Neto está sumamente preocupado porque no tiene fondos suficientes y la situación de repente se puede salir de control en el tema de recolección de residuos, etcétera, todos los servicios que da la alcaldía. Y por lo tanto había que respaldarlo y eso sí hemos pedido y le hemos hecho un llamado a que el tema de la unidad partidaria debe de mantenerse, al igual que el respeto hacia las autoridades del COENA. Muy bien. Gracias, alcalde, por haber estado con nosotros. Se le agradece su tiempo esta mañana. Suerte. Gracias, Moisés. Gracias por el tiempo y pedirle a la población ánimo, que mantengamos esa actitud positiva. Vamos a salir adelante de toda esta situación y mantengamos las medidas que el Ministerio de Salud nos ha pedido. Y nuevamente, si no es necesario salir de casa, quedémonos en casa. Ahí estamos seguros. Bien, gracias, señor. Muy amable. Vale. Y a usted, amigo televidente, repetimos el mensaje que nos daba el alcalde. Quédese en casa si no es necesario extremadamente que salga. No tiene por qué salir. Cuidémonos, el virus todavía está en el país. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a que nos sintonice mañana a la misma hora, si Dios nos lo permite.